Ministerio Los Timoteos presenta un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de la sabiduría de Dios. Este video hace parte de nuestra serie de videos sobre la doctrina de Dios. Quédate y aprendamos juntos sobre los atributos de nuestro Dios y cómo Él es sabio. Nuevamente, bienvenida a un nuevo video. Hoy hablaremos de la sabiduría de Dios y por qué es importante que sepamos este concepto. Para ello comenzaremos con una breve actividad. Esta es la actividad número 1. Vas a dibujar utilizando mucho color, la idea es que sea muy colorido, vas a dibujar tu actividad favorita, vas a ilustrar lo que más te gusta hacer. Puede ser jugar fútbol, puede ser tocar el piano, puede ser hablar en público si te gusta, puede ser cocinar, hornear, lo que te guste hacer. Vas a pausar el video y una vez hayas hecho tu dibujo colorido, bonito, súper orientado al detalle, vas a poder pasar a la segunda actividad. La segunda actividad es acerca de la investigación o una pequeña investigación acerca de cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Basta simplemente hacer una búsqueda breve en un libro, un diccionario o en tu buscador de internet favorito para que puedas anotar en tu cuaderno cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Lo puedes hacer desde un punto de vista bíblico preferiblemente y anotar estas definiciones. Una vez lo hayas hecho, puedes continuar. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios, que es una característica que habla de su carácter al hacer las cosas. Resulta que Dios es sabio porque la sabiduría hace parte de uno de esos atributos eternos, infinitos e inmutables que Dios tiene. La sabiduría de Dios es esa característica perfecta que ilustra la manera en cómo Él sabe hacer las cosas. Resulta que Dios es un Dios sabio porque Él sabe mejor que nadie cómo hacer las cosas. Resulta que la palabra sabiduría se refiere a dos palabras, a saber cómo hacer las cosas. La sabiduría causa que la habilidad formule un plan y desarrolle ese plan de la manera efectiva, de la manera más eficaz posible. Tenemos que la sabiduría causa que el plan que uno ha predeterminado en su mente salga de manera eficaz, salga bien. Y tenemos que esto lo podemos entender un poquito más fácil cuando hablamos, por ejemplo, de los Legos. Todos hemos visto los Legos, ¿verdad? Resulta que en nuestra cabeza nosotros podemos tener una idea de cómo podemos armar los Legos, pero la sabiduría es la que causa que el hacer las cosas, el saber hacer las cosas sea efectivo para darnos un resultado como el que tenemos en pantalla. Obviamente en construir un Lego o una figura de Lego no hay sabiduría, este simplemente es un ejemplo, pero a lo que voy es que este primer principio o este primer remarcamiento que queremos hacer es que la sabiduría causa que esa habilidad tenga un fruto y que se pueda desarrollar de manera efectiva, como lo vemos en pantalla. Hay muchas cosas que están en la mente, pero que al hacerlas realidad requiere un poquito más de pensar cómo podemos desarrollar ese plan y llevarlo a cabo. Resulta que para entender el significado de la sabiduría, que es una perfección divina, que está apersonificado en alguien, necesitamos entender el significado de la palabra. El significado de la palabra simplemente es habilidad o capacidad. Y esta habilidad puede volverse visible en diferentes contextos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿es esto? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es una foto? ¿Es un dibujo? ¿Es una pintura? ¿Un cuadro? Yo diría, mi pensamiento, mi opinión es que esto es una foto. Si te muestro esto, muy probablemente estés de acuerdo conmigo, es una foto. Incluso si te mostrara esta,
más realista incluso, es una foto. O sea, yo pienso que esto que te estoy mostrando en pantalla son fotos. Son tan detalladas y tan increíblemente reales que yo diría que es una foto. Pero no son fotos. Esto y esta serie de fotos que acabo de mostrarte, que están obviamente en foto, pero que fueron en realidad pinturas, son en realidad pinturas, lo que te acabo de mostrar son pinturas que hizo Alisa Monks. Ella es una pintura estadounidense, ella vive en Brooklyn y ella pinta al óleo. Es muy reconocida en los Estados Unidos y en Europa por sus piezas, que incluyen figuras oscurecidas por el agua, incluye líquidos aceitosos. Ella sabe muy bien cómo ilustrar a través de estas pinturas el agua, la parte líquida, el vapor, el vinilo, todo esto ya lo sabe manejar muy bien y lo que te acabo de mostrar lo cogí de internet como una foto, pero en realidad es pintura. Todo esto es un cuadro que fue pintado en un canvas y que fue con pintura al óleo, ella lo logró hacer. Por más realista que parezca, es en realidad un cuadro. Y esto es simplemente para mostrarte cómo ella humanamente logró lo que tenía en su cabeza, realizarlo de manera efectiva. La sabiduría nos habla del principio de cómo hacer las cosas, cómo saber hacerlas. Y tenemos que en Proverbios, la palabra de Dios nos dice, Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Esto quiere decir que Dios demuestra su conocimiento infinito, su omnisciencia, en que Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Pero esto también va relacionado con su poder infinito, que quiere decir que él puede hacer todas las cosas. Humanamente, Alicia Monks puede pintar este tipo de obras, pero ella no puede hacer todas las cosas. Ella no puede tomar las mejores fotografías del mundo, no puede ser la mejor futbolista del mundo a la misma vez. Pero Dios puede en todo, saberlo todo y hacerlo todo posible. Puede hacerlo todo. Y en su sabiduría infinita, Dios utiliza el mejor medio para alcanzar el mejor fin posible. Incluso a veces cuando no logramos entender qué es lo que pasa en nuestras vidas o por qué pasa, sabemos que Dios utiliza ese conocimiento comprensivo de todas las cosas junto con esa capacidad para ejecutar las cosas, para hacer las cosas, para llevar a cabo su propósito y su plan. Él es completamente sabio. Y aquí tengo unas imágenes muy hermosas acerca de unos animales muy interesantes, los cuales nos revelan que Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios sabio en su creación. Y hoy vamos a estudiar porque vamos a ver que con la capacidad que Dios tiene y su habilidad infinita para hacer las cosas, Él habló y trajo a existencia al mundo. Y su providencia es esa obra continua que muestra su sabiduría infinita. No solamente Él creó lo que vemos hoy, sino que lo preservó hasta hoy, lo sigue guardando, lo sigue preservando y lo gobierna porque Él está a la cabeza de su creación. Y el fin de todo esto es que todo le dé la gloria a Él, que todo lo que hay a nuestro alrededor, lo que nuestros ojos ven, sea allí puesto para darle la gloria a Dios. Y esta sabiduría que Dios tiene está expresada en absolutamente todo, no solamente en el orden de las cosas, de la cadena alimenticia que está en perfecto equilibrio, sino también en el curso de los océanos, por ejemplo, en el viento, en los vientos que soplan del oeste, del este, en el clima. Él tiene el control de todo. Sí, vemos que hay calentamiento global, sí, vemos que hay problemáticas ambientales, pero Dios está a la cabeza. No se nos puede olvidar porque Él es un Dios sabio y no solamente Él sabe cómo sabe hacer las cosas, sino que también Él sabe cómo hacer las cosas. Incluso las migraciones animales. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los animales. Hay veces que vemos que los patos van volando y van migrando de un lugar a otro lugar. Dependiendo del clima y de lo que mejor se ajuste a sus necesidades. Y bueno, hoy vamos a aprender por qué Dios es un Dios sabio en la naturaleza. Resulta que los animales nos muestran esa sabiduría tan grande de nuestro Señor. Este que ven en pantalla es un pulpo de anillos azules, que es uno de los animales más venenosos del mundo.
y es el único pulpo letal para los seres humanos, ¿ok? Hay un pequeño dato de ciencia, es el único pulpo letal para los seres humanos. Incluso siendo un pulpo que tiene un carácter dócil y que es pequeño, puede llegar a un máximo de 20 centímetros con los tentáculos abiertos. Tiene un veneno para el cual no hay antídoto, ¿ok? Y tiene una neurotoxina, neuro se refiere al cerebro, que con solo 1 miligramo es capaz de matar a un ser humano. Imagínate 1 miligramo, súper, súper chiquitico, una gotita, mejor dicho, que casi ni se alcanza a ver. Con ese solito miligramo ya puede matar al ser humano. Y para liberar esta neurotoxina, él con su propio pico trata de pasar el veneno a través de la saliva y este es un veneno que es producido por una de las bacterias que él tiene en sus glándulas salivales. ¿Ok? Entonces él en la saliva ya tiene ese veneno. Lo que muerde ya le transmite ese veneno. Pero no solamente así, sino que él se transforma y puede llegar a lucir de esta manera. Puede llegar a lucir de esta manera. O en otras fotos lo han puesto de esta manera. Es increíble. Quiere decir que la sabiduría de Dios es innegable y evidente. Quiero que esto lo anotes en tu cuaderno, en tu libreta con Jesús, anotes este principio. La sabiduría de Dios es innegable y evidente. No la podemos negar y está presente en todo lugar, innegable y evidente. Un ejemplo de ello es el tocoro, que es el ave nacional de Cuba, ¿ok? Solo existe en Cuba. No la busques en otro lugar porque solo existe en Cuba y su longitud es de 27 a 28.5 centímetros. Hay dos variantes de esta ave y es hermosa, no solo por su plumaje, ¿cierto? Que incluye los colores de la bandera de Cuba, sino también porque fue declarado el ave nacional por su imposibilidad de vivir en cautiverio, ¿ok? No puede vivir en cautiverio. Pero no solo esto, sino que tenemos también el pichiciego menor, ¿ok? O también se le conoce como el pichiciego pampeano. Y él vive en Argentina. Entonces vamos un poquito más al sur, Argentina. Y es el animal más pequeño de su clase, o sea, de los armadillos, de la familia de los armadillos, es el más pequeño, el pichiciego, y mide de 9 a 11.5 centímetros. Es nocturno y tiende a pasar el mayor tiempo de su día en su hábitat subterráneo, está debajo de la tierra, y tiene un poder increíble en sus uñas y en sus extremidades delanteras, y le permite prácticamente nadar bajo tierra. Se alimenta de hormigas, de larvas y raíces, pero no se sabe, esto es un dato curioso, no se sabe con exactitud qué tan abundante es su población, puesto que se ve muy raramente, casi no se ve esto, mejor dicho, fue un milagro que le tomaran una foto aquí al pichiciego. Tenemos también el gerenuk o la gacela jirafa y luce rara, luce como si fuera un venado, pero ese cuello bien larguito nos dice, no es un venado, pesa alrededor de 40 kilos y tiene más o menos 1 metro de altura. Y el nombre está en el lenguaje somalí y significa cuello de jirafa y está en África. Y lo que hace es que cuando levanta así su cuello, esto hace que sea muy difícil que los depredadores la afecten. Y lo que hace es que ella puede caminar y alcanzar cuando vaya a comer las ramas más altas que otras gacelas. Tenemos este tipo de animales y esto nos muestra la diversidad que Dios tiene y por qué Él es sabio al crear todo lo que Él crea. También tenemos la saiga. La saiga vive en 4 países, en Mongolia, en Kazajistán, Uzbekistán y Rusia. Y resulta que es un animal que está en peligro crítico de extinción, pero vemos que Dios es sabio al crearlo, porque resulta que en la antigüedad habían muchos ejemplares de este animal, pero hoy hay 40,000 y resulta que los cuernos se venden, cada uno de los cuernos de las algas se venden por $150 y vemos que es Dios muy sabio al crear una diversidad tan enorme de animales, animales increíbles, animales que casi no se ven, que son extraños de su misma creatividad al ser creados. Y Dios es simplemente sabio porque Él sabe
cómo hacer las cosas. Sabemos que Dios puso a Job de sentarse en el trono y gobernar a estar en otras circunstancias de la vida, ¿cierto? Vemos cómo él sufrió. Aquí encontramos a Job cómo él sufrió, pero aún en esa sabiduría, aún en esa situación, la sabiduría se hizo evidente, la sabiduría de Dios. Él sabía qué propósito tenía para la vida de Job, incluso cuando las cosas parecían estar fuera de control. Incluso Job clamó y dijo: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Pero sabemos que el control de Dios, el mismo que tiene sobre los animales, sobre las vidas de los personajes bíblicos y sobre tu vida, es un control sabio. Y nos relata Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, incluso cuando las circunstancias obran de una manera complicada, sabemos que Dios en su sabiduría sabe cómo hacer las cosas. El primer principio que quisiera que anotaras en tu cuaderno el día de hoy es que la sabiduría personificada de Dios es Cristo. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo sabemos que Cristo es la sabiduría personificada de Dios, la persona que encarna la sabiduría? Bueno, lo sabemos porque la Biblia nos lo relata. Resulta que el hecho de que Proverbios llame a Mesías sabiduría no es tan distinto o tan diferente a como cuando Isaías llama a Dios el Santo de Israel. De hecho, aquí se está hablando de dos títulos que le dan el premio a Cristo, o el galardón de ser llamado sabiduría, y esto lo vemos en su palabra. En Mateo 11:19 vemos que Cristo es la sabiduría personificada. Cristo es la sabiduría personificada. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué nos está hablando esto el día de hoy? Bueno, en la palabra de Dios aquí nos está hablando que la sabiduría es Cristo, puesto que Él sabe qué decir en cada circunstancia. Él sabe cómo actuar. Él sabe cómo llevar las situaciones. Incluso acá Jesucristo dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Él ya sabía lo que iba a pasar. Más para los llamados, así como los judíos, como los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tenemos sabiduría en Cristo porque Él es la sabiduría. Dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está en Cristo. Es por eso que cuando estés tomando una evaluación, un test, un examen, estés en una situación difícil o incluso en las situaciones fáciles, pero siempre hay que clamarle a Dios por sabiduría, porque Él es la fuente de sabiduría. De Él proviene todo. Él lo sabe todo en este mundo, absolutamente todo. No hay nada que sea un secreto para Él. Pero también tenemos que no solo Cristo es sabio, sino Dios es enteramente sabio. Dios también es enteramente sabio. Y lo vemos en Job 12:13, que dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el conocimiento y, dice, la inteligencia, el consejo y la inteligencia. Y también Isaías 40:28 nos dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto nos habla acerca de cómo Dios es un Dios que no solamente es soberano, sino que tiene entendimiento profundo de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables, insondables quiere decir que no tiene un fondo, no tiene un fin en cuanto a profundidad. Son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios es enteramente sabio? Bueno, porque nadie se puede esconder de Él, porque nadie puede pelear o contender contra Él, como nos dice Job, porque Él en su corazón es sabio al crear un camino para que nosotros le conozcamos y ese camino es Cristo. Entonces sabemos que nadie se puede enfurecer, endurecer, nada puede hacer nada en contra de Dios sin que Dios lo permita y sin que le vaya bien, porque Dios es un Dios de cuyo corazón brota la sabiduría y es infinitamente sabio. Quiere decir que no solamente es que la sabiduría personificada es Cristo y que Dios, el Padre, sea enteramente sabio, sino que es infinitamente sabio, que quiere decir que su sabiduría no tiene fin, no va a acabar. La palabra de Dios nos relata en Job 36:5 que Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Nos dice que el entendimiento de Dios es infinito y nos relata que los pensamientos de Él no son como los nuestros. Los nuestros tienen fallas, pero los de Él no. ¿Ok? Nosotros a veces tenemos sabiduría para actuar, a veces, pero no es una constante en nuestra vida. Es por eso que Dios es el único que es sabio. Solo Dios es sabio. Y esto lo dice Judas 1:25 muy claramente. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que la sabiduría de Dios no termina, no caduca como esos paquetes de papas, de brownies, de cosas que compramos, de dulce incluso, que compramos en la tienda que tienen una fecha de caducidad. Terminan en un periodo específico, en un día específico. La sabiduría de Dios no tiene fecha de caducidad. Y también tenemos como el último principio que Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Sabes qué es una fuente? Bueno, una fuente es de donde brota el resto que está alrededor, el resto de las cosas que está alrededor. Y tengo una imagen para probártelo. ¿A quién le gusta el chocolate? A mí me encanta el chocolate. Y estoy segura de que a ti también, muy probablemente. Esta es una imagen de una fuente de chocolate. Ahí vemos que el chocolate no termina, ¿cierto? Porque siempre está en constante flujo. Bueno, si bien este ejemplo se queda corto, porque no vamos a compararlo totalmente, pero se queda corto, pero es más o menos para darte una idea de lo que es la palabra fuente. Más o menos así es a lo que se refiere este principio de que Dios es la fuente, a que de Él brota, de Él sale, ¿ok? Aquí vemos que del centro de esta fuente es que está saliendo todo el chocolate. Bueno, así es una fuente de la que se puede sacar la sabiduría. Dios es esa fuente de la que podemos sacar toda sabiduría. Toda sabiduría. Y en Proverbios 2:6 nos queda claro lo que dice ahí. Dice que Jehová da la sabiduría, porque es de su boca que proviene el conocimiento y la inteligencia. Daniel también nos dice lo mismo. Dice, sea bendito el nombre de los hijos de los siglos, del Dios de los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y de hecho Santiago lo confirma, dice, si te hace falta sabiduría, tranquilo, solamente debes pedírsela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche y te será dada. Y quisiera que anotaras en tu cuaderno, en tu libreta, anotaras esta frase tan bonita de A.W. Tozer, que dijo, la sabiduría es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros para lograrla. Por eso es que Dios es sabio, porque Él sabe el transcurso de tu vida. Él sabe lo que vas a vivir. Él sabe que de pronto en 2 meses vas a ir a hacer kayaking.
por ejemplo, y él sabe que de pronto, supongamos, la fuente y las o pequeñas olas que hay para que hagas kayaking pueden ser muy fuertes. Entonces, como él va a futuro y ya vio, él provee los medios más seguros para lograr su propósito. Entonces, quizá no era el plan de Dios que fueras allá porque hay peligro de que sea peligroso el kayaking. Entonces, él provee otros medios para que te diviertas, ¿cierto? Entonces, provee de pronto unos amigos para que puedas jugar fútbol afuera de tu casa en vez de que corras peligro de otra manera. Entonces, ahí vemos la sabiduría de Dios en un ejemplo normal que me acabo de inventar, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios está presente en todo el resto de las circunstancias de nuestra vida. Ahí está. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de esa bondad ética que Dios tiene. Dios tiene bondad para con nosotros y como es bueno, provee los mejores medios para que tú y yo encontremos en Él satisfacción completa, seguridad, plenitud. Y dice, Tozer dice, solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable. Tú y yo podemos ser sabios por un momento, tener sabiduría por un periodo de tiempo, la idea es que la tuviéramos todo el tiempo, pero el único que naturalmente, por esencia, completamente e invariablemente tiene sabiduría es Dios, siempre es Dios. Y antes de pasar a nuestra sección de trivia, quisiera recordar los principios que vimos el día de hoy. Hoy vimos que la sabiduría personificada es Cristo. Cristo fue sabio a lo largo de toda su vida. El Mesías, el Salvador, Mesías. Él estuvo siendo sabio toda su vida, por eso es la personificación de la sabiduría. Fue quien en carne y hueso logró ser sabio completamente. Ningún ser humano se ha parado en la tierra, en este planeta, y ha podido ser totalmente sabio. Ninguno, solo Jesucristo, en su total humanidad, fue sabio. 2. Dios es enteramente sabio, enteramente sabio. No queda, no es mucho y le falta un poquito. No. Toda la plenitud de la sabiduría está en Dios. Dios es infinitamente sabio. Su sabiduría no acaba, infinita. Solo Dios es sabio. Aparte de Jesucristo, que fue la sabiduría personificada, no hay nadie más. Solo Dios y Jesucristo. ¿Ok? Y Dios es la fuente de la sabiduría, de Él proviene la sabiduría. Y vamos a nuestra sección de trivia y para ello te voy a pedir que recuerdes lo que vimos, recuerda lo que más puedas y comenzamos. Vamos con nuestra primera pregunta. La sabiduría de Dios habla del carácter de Dios al hacer las cosas, carácter de Dios al pensar las cosas o carácter de Dios al organizar las cosas. ¿Qué decides aquí? Vamos a pensar. ¿Listo? Al hacer las cosas. Hablamos de que la sabiduría es el saber hacer las cosas. Es por eso que Dios es sabio y su carácter lo demuestra porque Él sabe hacer las cosas. Número 2. La palabra sabiduría se refiere a dos palabras. ¿Cuáles serán esas palabras? Saber cómo hacer, saber cómo o saber. Súper fácil. Y si dijiste saber cómo, estás en lo correcto. Podemos afirmar que la sabiduría de Dios es poderosa y clara, fuerte y real, innegable y evidente. Recuerda tus notas. Innegable no se puede negar y es evidente. Según el punto 1, la sabiduría personificada es... ¿Quién es la sabiduría personificada? ¿Dios, Cristo o el Espíritu Santo? Y Cristo, es Cristo. Excelente. Dios es, de acuerdo al punto 2, sabio. Ahí va una palabra. ¿Cuál palabra es?
parcialmente, solo un poquito, o enteramente sabio. Enteramente sabio. Dios es rayita sabio. Punto 3. Permanentemente, solamente o infinitamente sabio. Infinitamente sabio. Rayita, Dios es sabio de acuerdo al punto 4. Permanentemente, solamente o infinitamente. Podemos decir con seguridad que Dios es la rayita de toda rayita. Para la primera rayita, fuente, fuente, fuente. O confianza para la segunda, sabiduría o tranquilidad. Dios es la fuente, confianza, fuente, sabiduría, fuente, tranquilidad. Y si dijiste fuente de toda sabiduría, estás en lo correcto. Excelente. Para esta semana vamos a memorizar el Salmo 104, versículo 24 al 26, ¿ok? Completo. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, como algunos de los que vimos hoy, de los animales que vimos hoy, ¿verdad? Seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí está el Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Recordemos que nuestro Dios es un Dios sabio, sabio, enteramente sabio, permanentemente sabio, infinitamente sabio, grande y gratamente sabio. Esto fue un video de el Ministerio de los Timoteos de Crossroads Community Baptist Church. Dios les bendiga.